Sean bienvenidos a este corto video donde vamos a hablar acerca del análisis de circuitos eléctricos tipo DC. Para ello vamos a partir de los elementos del circuito básico, el cual tenemos una fuente de voltaje, tenemos una carga resistiva, tenemos los cables del circuito, así como la corriente que pasa por el circuito. Para ello vamos a recordar las fórmulas del circuito básico, en el cual tenemos el voltaje en función del dato de corriente y el valor de la resistencia. Tenemos despejando la corriente en función del voltaje y la resistencia, así como la resistencia en función del voltaje y la corriente del circuito. También tenemos las fórmulas de la potencia de la fuente, en este caso el voltaje que tiene la fuente por la corriente que entrega la fuente, y la potencia que consume una carga, en este caso el voltaje que recibe la carga por la corriente que pasa por la carga. Veamos esto en un ejemplo práctico. Entonces en este caso aquí podemos ver que tenemos un circuito con una corriente de 2 amperios o pasando por una resistencia de 10 ohmios. Entonces en este caso conocemos el valor de la resistencia y el valor de la corriente, desconociendo el valor del voltaje. Entonces vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí y vamos a reemplazar sus valores. Entonces por el reemplazo sabemos que la corriente es 2, la resistencia 10 ohmios, eso nos va a dar un voltaje de 20 voltios. Ahora vamos a hallar en este caso la potencia de la fuente. Ya tenemos el voltaje de la fuente que es 20 y la corriente que está entregando la fuente que es 2 amperios. Por tanto, por reemplazo sabemos que 20 por 2 es igual a 40 vatios. Para el caso de la carga, vamos a observar que el voltaje que está experimentando la carga es el mismo que nos entrega la fuente y la corriente que pasa por la carga es el mismo que está entregando la fuente. Por tanto, vamos a tener que la potencia consumida por la carga es el mismo valor de potencia entregado por la fuente. Vamos a analizar ahora las leyes de voltaje y corriente de Kirchhoff, los cuales son utilizados en circuitos un poco más complejos. En este caso, observen que tenemos un circuito el cual posee 3 resistencias. En este caso están en serie, observenlas para que vean. Y vamos a verificar, aquí estamos colocando en rojo el sentido en el cual se mueven los electrones o la corriente, y por tanto vamos a verificar la ley de voltaje de Kirchhoff, el cual dice que la suma algebraica de las caídas de voltaje en una malla, en este caso esto es una malla, cuando yo la señalo así, esto es una malla, son 0. También se puede expresar que la suma algebraica de las elevaciones de voltaje son igual a 0, o la que resume las dos, que dice que la suma algebraica de las elevaciones de voltaje son iguales a la suma algebraica de las caídas de voltaje. Entonces vamos a ver cómo es este análisis. Entonces para ello nosotros seleccionamos que este es el recorrido de la corriente que nosotros vamos a analizar en este circuito, y por tanto vamos a ir dándole unos valores negativos o positivos, ya sea a las fuentes o a las caídas de voltaje que nosotros nos vamos encontrando en este circuito. Entonces para este caso vamos a comenzar desde este punto en sentido horario. Entonces desde este punto nos vamos a encontrar con una fuente, en este caso la fuente. Aquí nos encontramos con el polo negativo y salimos hacia el polo positivo. Por tanto, en la ecuación vamos a ver que este va a ser un valor negativo. Cuando pasemos por acá vamos a encontrarnos con una resistencia. Entonces en este caso observen lo siguiente: ¿por qué hay un más y aquí hay un menos? Por lo siguiente, porque es que la resistencia consume voltaje. Entonces cuando yo llego a este punto y salgo, como esta resistencia, repito, consume voltaje, el voltaje con el que sale va a ser menor comparado con el voltaje con el cual entramos. Por tanto, va a haber una diferencia de potencial
o de voltaje en este sentido, donde aquí voy a tener más voltaje y aquí voy a tener menos. Entonces, por esta razón que coloco más y menos. Siguiendo el recorrido, nos vamos a observar que aquí tenemos otra resistencia y va a pasar exactamente lo mismo. Vean. Aquí, entonces, yo le coloco la polaridad de voltaje que se va a consumir, en este caso más menos. Recuerden que es una ley de voltaje, por tanto tengo que expresar qué es lo que pasa en los otros accesorios con su voltaje. Seguimos entonces el recorrido hacia este sentido y nos vamos a encontrar con la misma razón. Vean, más y menos aquí y llegamos a este sitio donde comenzamos, y por eso se llama análisis de ciclo. Entonces vamos a colocar los valores para la ecuación. Entonces aquí veamos nuevamente, comenzamos desde la fuente, menos, vean aquí, B sub F, seguimos en este camino, como nos encontramos aquí un más, entonces el signo aquí es más el voltaje consumido por la R1, vean aquí, seguimos nuevamente y nos conseguimos más, vean aquí, el voltaje consumido en R2, seguimos aquí y nos encontramos con este elemento que es R3 más voltaje consumido en R3 y llegamos al punto de inicio. Entonces, como ya no tenemos más, igualamos a que a 0. Entonces, por tanto, ahora vamos a organizar la ecuación. En este caso desplazamos este valor de la fuente hacia el otro lado de la ecuación, por tanto me queda que vea B sub F es igual a la sumatoria de los voltajes consumidos en la resistencia, lo cual es válido para todo este circuito. Ahora, si nosotros queremos reemplazar esos o hallar, veamos aquí, vean lo que hicimos aquí. El voltaje de la resistencia sabemos que es igual a la corriente que pasa por ella por la resistencia de ese accesorio aquí. Vean aquí que es R1 más voltaje R2 que se consume es igual a la corriente. Mira que la corriente en los tres es la misma por la resistencia 2 más la corriente por la resistencia 3. Factor común, vemos que todos tienen la misma corriente, vean aquí, por ello pasa la misma corriente, es uno de los criterios para la identificación de resistencia serie, y acumulamos o aquí o los agrupamos en este factor que está acá. Eso es lo que se llama factor común de una ecuación. Entonces podemos deducir que el voltaje de la fuente es igual a la corriente I por la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es la sumatoria de la resistencia de cada una de ellas para hacer un sistema serie. Entonces observen este proceso en el cual uno puede analizar la resistencia equivalente para resistencias series a partir del análisis de las leyes de voltaje de Kirchhoff. Entonces aquí llegamos a esta ecuación final para hacer el análisis del circuito. Para el caso de la ley de corriente, aquí tenemos una fuente de voltaje con tres resistencias en paralelo, observen bien. Tenemos B sub F, R1, R2, R3. Ahora vamos a hacer el mismo análisis. Entonces, desde el punto de vista, la corriente sale por el positivo, llega aquí, vamos a verla. Pero en este circuito pasa algo especial. Cuando llega a este punto nodo, que se va a llamar nodo, va a tener una bifurcación. Vean aquí, véanlo aquí y véanlo aquí. O sea, la corriente total de la fuente se divide en tres. Igual, al llegar a este otro nodo, las corrientes vuelven nuevamente a integrarse para salir todas aquí y llegar nuevamente a la fuente. O sea que este I sub F aquí es el mismo I sub F de acá. Entonces la ley de corriente de Kirchhoff dice que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo son igual a la suma algebraica de las corrientes que salen del mismo nodo. Entonces, para entender el proceso, vamos a analizar este nodo que está aquí y vamos a asumir lo siguiente. Vean aquí que estamos hablando acá. ¿Cuál es la corriente que entra al nodo? I sub F. Como no tengo más corriente, es igual a las corrientes que salen del nodo. ¿Cuáles son las corrientes que salen del nodo? I de R1, I de R2 y la I sub R3, tal cual como está acá. Ahora vamos a seguir el reemplazo de estas corrientes por ley de Ohm.
La I sub F puede ser reemplazada por el voltaje de la fuente entre una resistencia total o equivalente es igual a el voltaje que experimenta la resistencia 1 sobre su R1, bueno, aquí sobre su resistencia 1, lo mismo aquí está, la IR2 es igual al voltaje que experimenta la resistencia 2 entre la resistencia o el valor de la resistencia 2 y la I sub R3 o corriente R3 es igual al voltaje que experimenta la resistencia 3 entre el valor de su resistencia. Entonces vean aquí, entonces, pero ocurre algo muy especial. Vemos aquí que B sub F, el voltaje que llega aquí, es el mismo que llega a las tres resistencias. Por tanto, este voltaje, este y este son iguales. Por tanto, los puedo cancelar y queda la siguiente expresión. Vean aquí. ¿Ya? Que es la expresión base para calcular la resistencia equivalente en sistemas o que tengan resistencias en paralelo. Entonces, vean aquí que esta sale de esta ley o se puede calcular fácilmente con esta ley. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico, ¿no?, donde podemos aplicar estos conocimientos. Observemos este circuito, vean que tiene dos fuentes. Observen aquí que tenemos una resistencia colocadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer para iniciar este circuito es que vamos a establecer las corrientes en las mallas. O sea, yo puedo darle aquí un valor de corriente a las mallas. Vamos a tomar unos arbitrariamente. En este caso, yo tomé que la que sale de la fuente se llama I1. Ahora tomé que por aquí baja una I3 y por aquí sube una I2. Entonces, eso fue lo que yo tomé. Ahora vamos a hacer el análisis desde el punto de vista de los voltajes. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es seleccionar una malla. Una malla es un circuito o un subcircuito. Entonces, para este caso, miren lo que hicimos aquí. Tomamos esta primera malla, observenla, y vamos a analizar, hacer el mismo proceso con los voltajes. Recuerden que cuando vamos a analizar voltajes, para este caso, aquí tenemos una fuente. Bien, y vamos en este sentido de la corriente, observenlo aquí, aquí va I1, aquí va I3, y vamos a colocar en la polaridad para la caída de voltaje. Entonces, en este caso, vamos a hacer que el circuito va en este sentido, en el análisis, veanlo aquí, que yo dije. Entonces vamos a comenzar con el proceso. Entonces vean lo que cuando yo voy en este proceso, aquí me encuentro negativo, por tanto, este voltaje tiene siendo negativo, pero cuando estoy bajando aquí me encuentro con una resistencia, e inmediatamente voy a tener una caída de voltaje. Por esa razón, el voltaje de entrada es mayor que el voltaje de salida, por eso coloqué más y menos. Entonces vamos a ver esa ecuación aquí. Entonces sería menos, vean aquí, menos 90, sigo por aquí y me encuentro más, vean aquí, el voltaje que se consume en la resistencia 1. Sigo mi circuito para ver si encuentro algo más y no me encuentro con nada. Finalizo aquí igual a 0. Bien, entonces de aquí yo puedo despejar que el voltaje consumido por R1 es igual a 90 voltios. Si yo reemplazo aquí el valor de B sub R, que es por I3 por su resistencia, veanlo aquí, porque aquí pasa la corriente I3, recordemos, por la resistencia que es 10 ohmios, yo puedo calcular fácilmente que la corriente I3 es de 9 amperios. Este valor positivo es muy importante porque me está indicando que el sentido que yo escogí para I3 fue el adecuado. Y ese es la corriente, el valor y el sentido real del circuito que estamos analizando. Ahora vamos a analizar una segunda malla. En este caso, vamos a analizar esta malla que está aquí. Veanla. Entonces vamos a escoger un sentido de giro de análisis. En este caso, yo cogí un sentido, en este caso, antihorario. Entonces, vamos a ver cómo va a ser el asunto del análisis. Entonces, observen aquí. Partiendo de aquí, yo voy a encontrarme, porque si voy en este sentido, voy a tener una caída de voltaje en esta dirección y por tanto, aquí tendría más y menos. Recuerden que cuando el secreto de este análisis es que cuando la corriente va aquí, me encuentro con una resistencia, aquí va más y la salida es menos. Veanlo aquí, sigo con una fuente de voltaje, me encuentro con el polo negativo, por tanto va a tener un signo negativo. Sigo mi circuito, me encuentro con otra resistencia, por tanto
En este punto donde entra la corriente va a tener el signo más y la salida del signo negativo. Veanlo aquí. Sigo por acá nuevamente y voy a encontrarme con nuevamente aquí otra resistencia. Veanlo aquí, más y menos. Y llego al que punto de inicio del análisis. Entonces veamos la fórmula. Entonces analizando, veamos aquí que tenemos un más, veanlo aquí, B sub R1, ya, disculpa, veanlo aquí, más B sub R1, comienzo desde acá, me encuentro con el más, veanlo aquí, B sub R2, me encuentro con una fuente de voltaje, pero esta aquí está el polo negativo, por tanto el signo es menos 30, sigo aquí, más, veanlo, B sub R3, el voltaje consumido en la fuente de voltaje 3. Sigo nuevamente y llego a mi inicio, por tanto, al llegar al inicio igual a 0. Vamos a hacer los despejes, veamos aquí. Entonces ya cambié el valor de voltaje por sus respectivas multiplicación de corriente y resistencia que tenemos acá, observenlo. Aquí 3 ya lo conozco, por tal razón lo reemplazo. Me quedo con las corrientes y 2 como incógnitas, veamos acá. Hacemos los respectivos despejes y me voy a encontrarme con este valor, que I2 es igual a menos 1.5 amperios. ¿Qué me significa ese punto menos? Que la dirección que yo seleccioné en esta malla está equivocada, por tanto hay que cambiarla. Entonces vamos a hacer el respectivo cambio. Cuando hago el cambio, observenlo aquí, bajé la flecha aquí, pero apenas baje la flecha, que ya hice la corrección del sentido correcto, también tengo que cambiar su valor aquí para que no se me olvide y pueda tener problemas más tarde. Entonces borro ese valor que está acá y coloco el valor positivo de 1.5 amperios. No se le olvide hacer estos dos pasitos. ¿Por qué? Porque puedo tener problemas más tarde. Bien, ahora vamos a hacer el análisis de corriente. Entonces voy a tomar un nodo, en este caso voy a tomar el nodo de acá arribita, veanlo aquí, y aplico la misma ley de que la corriente sumatoria de las corrientes que entra igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Por tanto, en este caso la única corriente que entra no es I1 y las corrientes que salen son I3 e I2 y estas se suman. Yo ya conozco los valores de I3 y I2 y por tanto lo reemplazo en la fórmula y me da que la corriente I1 tiene que ser de 10.5 amperios. Entonces vean que es un proceso de orden y es bastante sencillo para hacer el análisis de circuitos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otro video.